Capítulo 4. Ganar el derecho a hablar. Hace unos cuantos años ingresaron en una de nuestras clases en Nueva York un doctor en filosofía y un hombre tosco y decidido que había pasado su juventud enrolado en la Armada Británica. El hombre con el título era profesor universitario. El ex marinero poseía un pequeño comercio de verduras en una calle lateral. Las charlas de este último gozaron de una acogida mucho más calurosa por parte de la clase que las del profesor. ¿Por qué razón? El inglés del doctor en filosofía era hermoso. Se trataba de una persona culta y refinada. Sus charlas eran lógicas y claras, pero fallaban en lo esencial, la concisión. Eran vagas y generales. Ni siquiera una vez ilustró algún punto de su discurso con algo parecido a una experiencia personal. Sus disertaciones, por lo general, consistían en una serie de ideas abstractas, enlazadas en un sutil orden lógico. Por el contrario, el lenguaje del propietario del pequeño negocio era definido, concreto y pintoresco. Utilizaba palabras de uso cotidiano. Nos daba una opinión y la justificaba explicándonos algo que le había sucedido en el curso de sus negocios. Nos describía la gente con que tenía que tratar y nos hablaba de los dolores de cabeza que le producían a veces mantenerse firme al efectuar una transacción. La fuerza y frescura de su lenguaje daba a sus charlas un tono sumamente instructivo y entretenido. Cito este ejemplo no porque defina las características de los profesores universitarios y los hombres de negocio, sino porque ilustra el poder que poseen la riqueza y el colorido de los detalles para atraer la atención de un discurso. Hay 4 caminos para organizar el material del discurso, de modo que puede asegurar la atención del auditorio. Si usted lo sigue en el curso de su aprendizaje, estará preparado para lograr la más entusiasta atención de sus oyentes. Primero, limite su tema. Una vez seleccionado el tema de su disertación, lo primero que usted debe hacer es determinar la amplitud de este y ajustarse estrictamente a los límites marcados. No comete el error de intentar un paso más allá. Un joven trató de disertar durante 2 minutos sobre el tema siguiente: Atenas desde el año 500 a.C. hasta la guerra de Corea. Apenas había pasado de la fundación de la ciudad cuando tuvo que terminar. Era una víctima más de la pretensión de abarcar demasiado en un solo discurso. El ejemplo es exagerado, lo sé. He asistido a miles de conferencias menos amplias en extensión de su tema, pero fallaba por la misma razón. Abarcaban un excesivo número de aspectos del mismo asunto. ¿Cuál es la razón del fracaso? Es imposible para la mente prestar atención continua a una monótona serie de detalles. Si su discurso se parece a una lectura del Anuario Universal, usted no podrá mantener mucho tiempo la atención del público. Elija un tema simple, como un viaje al parque de Yellowstone. Dominadas por su ansiedad de no dejar nada de lado, muchas personas encuentran algo que decir de cada vista del parque. El auditorio es arrastrado de un punto a otro con una velocidad vertiginosa. Finalmente, todo lo que queda en su memoria es una borrosa mancha de cataratas, géiseres y montañas.
Cuanto más digno de recordarse podría haber sido ese discurso si el orador se hubiera limitado a un aspecto en particular del parque, como la vida silvestre o las fuentes de aguas termales. En tal caso, hubiera tenido tiempo suficiente para mostrar los detalles pintorescos que darían una vivida y colorida imagen del parque Yellowstone. Esto es válido para todo tema, ya se trate de ventas, exención de impuestos, repostería o proyectiles dirigidos. Antes del comienzo, usted debe limitar y seleccionar su tema y reducirlo a la extensión conveniente para ajustarse al tiempo que dispone. En un discurso de poca duración, menos de 5 minutos, todo lo que usted pueda pretender es hablar someramente de uno o dos aspectos del tema. En uno más extenso, más de media hora, pocos oradores tienen éxito si tratan de exponer más de 4 o 5 ideas principales. Segundo, desarrolle su poder de reserva. Es mucho más fácil pronunciar un discurso que apenas roza la superficie de los hechos que profundizar en busca de ellos. Pero cuando usted opta por el camino más cómodo, muy poca o ninguna será la impresión que produzca su disertación en el auditorio. Una vez limitados los aspectos de su tema, sobre los cuales hablará, el próximo paso consiste en hacerse preguntas que darán mayor profundidad a su conocimiento y lo capacitarán para exponer el tema que usted haya escogido. ¿Por qué creo yo en esto? ¿Cuándo he visto un ejemplo de esta opinión mía en la vida real? ¿Qué es precisamente lo que estoy tratando de demostrar? ¿Cómo sucedió exactamente? Preguntas de esta naturaleza traerán consigo respuestas que le otorgarán capacidad adicional, la capacidad que hace que el público preste atención y se interese. Se dice que Luther Burbank, el mago de la botánica, obtenía 1.000.000 de ejemplares vegetales hasta encontrar uno o dos realmente extraordinarios. Sucede lo mismo con un discurso. Reúna 100 pensamientos sobre su tema, luego descarte 90. Siempre procure obtener 10 veces más información que la que necesito. En ocasiones 100. Decía John Gunther no hace mucho tiempo. El autor de los famosos libros Insight se refería al modo en que se preparaba para escribir un libro o dar una conferencia. En determinada ocasión, los hechos subrayaron sus palabras. En el año 1956, trabajaba en una serie de artículos sobre hospitales para enfermos mentales. Visitó instituciones, habló con supervisores, asistentes y enfermos. Una persona de mi amistad que lo acompañaba para ayudarlo en un poco de sus investigaciones, me refirió que habían andado juntos innumerables kilómetros, subiendo y bajando escaleras a lo largo de corredores, edificio tras edificio, día tras día. Gunther llenaba libretas con sus anotaciones. De vuelta en su despacho, acumulaba informes oficiales de clínicas privadas y montones de estadísticas sobre el tema. Finalmente, contó mi amigo, Gunther escribió 4 artículos cortos, lo bastante simples y anecdóticos como para preparar buenos discursos. El papel donde los escribió pesaba unos cuantos gramos. Las libretas atiborradas de notas y todo el resto del material que había utilizado para componer aquellos artículos pesaban seguramente 20 libras.
Gunther sabía que estaba trabajando con mineral de oro. Sabía que no podía pasar nada por alto. Con su pericia para esta clase de cosas, puso en la tarea toda su inteligencia y extrajo por fin las pepitas del metal precioso. Un cirujano amigo me decía: puedo enseñarle en 10 minutos cómo extraer un apéndice, pero me llevaría 4 años explicarle lo que debe hacer si algo no marcha bien. Lo mismo sucede con un discurso. Prepárese siempre de tal modo que pueda hacer frente a cualquier emergencia, tal como un cambio de tono debido a una observación previa de otro orador o a una pregunta aguda de algún miembro del auditorio en el periodo de debate que siga su exposición. También usted puede adquirir capacidad adicional mediante la selección de su tema realizada tan pronto como sea posible. No la dilate hasta la víspera del día en que tenga que hablar. Si usted decide con anticipación el tema de su discurso, gozará de la inestimable ventaja de tener en su inconsciente trabajando para usted sus ideas. En los raros momentos de la jornada que le deja libres su propio trabajo, puede investigar en el tema, afinar las ideas que pretenda transmitir a su auditorio. El tiempo que usted gasta, por lo general en fantasías, mientras se dirige a su casa, mientras espera un ómnibus o viaja en el subterráneo, puede ser dedicado a desmenuzar el tema de su disertación. Durante este periodo de incubación es cuando surgirán las más brillantes ideas, precisamente porque usted ha decidido su tema con anterioridad y la parte inconsciente de su mente trabaja sobre él. Norman Thomas, el extraordinario orador que ha logrado la respetuosa atención de auditorios completamente opuestos a sus opiniones políticas, dice lo siguiente: para que un discurso posea verdadera importancia, el orador debe vivir el tema o el mensaje, dándole vueltas en su mente una y otra vez. Le sorprenderá ver cuántas ilustraciones útiles o medios diferentes de exponer el tema surgirán mientras camina por la calle o lee un diario, se prepara para ir a dormir o se levanta por la mañana. Un lenguaje mediocre, por lo general, no es otra cosa que el inevitable y natural reflejo de un pensamiento mediocre y la consecuencia de la falta de contacto con el asunto que nos ocupa. Mientras uno esté envuelto en este proceso, siente la fuerte tentación de redactar el discurso, palabra por palabra. Trate de no hacerlo, pues una vez que haya escrito un ejemplo, probablemente quedará satisfecho con él y dejará de enriquecerlo con nuevos pensamientos. Además, existe el peligro de aprender de memoria el texto. Mark Twain se ha referido a esto. Los escritos no sirven para un discurso. Su forma es literaria. Son rígidos, inflexibles, incompatibles con la expresión oral, cuando el propósito consiste meramente en entretener, no en instruir. Los conceptos deben hacerse flexibles, separarse, adquirir una forma familiar. Deben exponerse a la manera de una charla corriente y no premeditada. De otro modo, aburrirán a todo el mundo y no lo lograrán entretener a nadie. Charles Kettering, cuyo genio inventivo aceleró el crecimiento de la General Motors,
fue uno de los oradores más vehementes y renombrados de los Estados Unidos. Cuando le preguntaron si alguna vez redactaba parte de sus discursos, respondió: "Lo que yo tengo que expresar, según creo, es demasiado importante para escribirlo sobre un papel. Prefiero grabarlo en la mente de mi auditorio, hacerle penetrar en el mundo de sus emociones con cada porción de mi ser. Un trozo de papel no puede interponerse entre yo y aquellos con los que quiero comunicarme". Tercero, llene su discurso con ilustraciones y ejemplos. Uno de los capítulos en el arte de una escritura legible comienza con esta frase: "Solamente la lectura de narraciones anecdóticas nos otorga placer". Muestra luego cómo este principio es utilizado por el Time y Selecciones. Casi todos los artículos de estas dos revistas de gran circulación consisten en simples narraciones o bien están colmadas de anécdotas. El poder que posee un relato del tipo anecdótico para atraer la atención no es menos apreciable en un discurso que en los artículos de una revista. Norman Vincent Peale, cuyos sermones han sido escuchados por millones de personas en radio y televisión, dice que su método favorito de estructurar el material para una charla consiste en elaborarlo sobre la base de ilustraciones y ejemplos. Manifestó una vez a una cronista de la publicación trimestral de oratoria que un ejemplo convincente es el método más refinado que conozco para hacer que una idea sea clara, interesante y persuasiva. Por lo general, utilizo varios ejemplos para apoyar los puntos más importantes. Los lectores de mis libros advierten muy pronto el uso que yo hago de la anécdota como medio para desarrollar los puntos principales de los que quiero transmitir. Las reglas de cómo ganar e influir sobre las personas pueden ser resumidas en una página y media. Las otras 230 páginas del libro están colmadas de relatos y ejemplos que demuestran cómo otros usaron tales reglas con feliz resultado. ¿Cómo podremos adquirir esta técnica fundamental que consiste en utilizar el material ilustrativo? Existen 5 medios para conseguirlo: humanizar, personalizar, especificar, dramatizar y visualizar. El primero, humanice su discurso. Solicité cierta vez a un grupo de personas de negocios norteamericanos en París que hablaran sobre el tema ¿cómo alcanzar el éxito? La mayoría de ellos se limitó a la mera exposición de una lista de cualidades abstractas y a predicar sobre los valores del trabajo intenso, la constancia y la ambición. Entonces los detuve y les dije algo así: no queremos ninguna clase de lección. Nadie goza con ello. Recuerden que deben entretener. De lo contrario, nadie prestará atención a lo que están diciendo. Recuerden también que una de las cosas que despiertan mayor interés son las habladurías, la sublimación de los chismes. Relaten, por lo tanto, historias de 2 hombres que ustedes hayan conocido. Expliquen por qué uno de ellos tuvo éxito y por qué el otro fracasó. Los escucharemos gustosamente, recuérdenlo, y es muy posible que obtengamos algún provecho.
Uno de los miembros de este curso invariablemente encontraba dificultades para interesarse él mismo o interesar al auditorio. Aquella noche, sin embargo, comprendió la sugestión del interés humano y nos habló de dos de sus compañeros de colegio. Uno de ellos era tan conservador que había comprado camisas en diferentes tiendas de la ciudad y había confeccionado gráficos que mostraban cuáles podían lavarse mejor, cuáles eran las más duraderas y cuáles rendían más por cada dólar invertido. Su pensamiento estaba siempre en los centavos. Sin embargo, cuando se graduó en la Facultad de Ingeniería, tenía una opinión tan elevada de su propia importancia que no se decidía a comenzar por abajo y trabajar en función de su progreso como estaban haciendo los otros graduados. Cuando se celebró la tercera reunión anual de su clase, aún estaba haciendo gráficos sobre el lavado de sus camisas y esperando algo extraordinario que le permitiera encontrar su camino. Nunca sobrevino el suceso esperado. Un cuarto de siglo ha pasado desde entonces y este hombre, hastiado y amargado de la vida, aún permanece en una posición inferior. El orador, en contraste con este fracaso, refirió entonces la historia de otro de sus condiscípulos que había superado todas las esperanzas. Era un muchacho muy simpático. A todo el mundo le agradaba. Ambicionaba llegar a realizar grandes cosas. Se inició como dibujante, pero siempre estaba al acecho de la primera oportunidad. Se estaba proyectando por aquel entonces la Feria Mundial de Nueva York. El joven sabía que allí haría falta ingeniero de talento. Fue así como renunció a su puesto en Filadelfia y se trasladó a Nueva York. Allí formó una empresa y se dedicó inmediatamente a los negocios por contrato. Realizó importantes trabajos para la compañía de teléfonos y finalmente fue contratado por dicha empresa con un sueldo extraordinario. Solo he trazado aquí las líneas generales, lo que expuso el orador. Hizo su charla de tono interesante e ilustrativo, acumulando detalles de intereses entretenidos y humanos. Habló sin interrupción. Este hombre, que por lo general no podía encontrar material para hablar más de 3 minutos, y se sorprendió al terminar cuando advirtió que entonces había ocupado la tribuna durante 10 minutos. La charla había sido tan interesante que a todos nos pareció corta. Fue el primer triunfo verdadero. Casi todos podrían sacar provecho de este incidente. El discurso medio despertaría mucho mayor interés si estuviera enriquecido con relatos personales. El orador debe tratar de exponer solo unos cuantos puntos e ilustrarlos con referencias de casos concretos. Semejante método de elaborar un discurso difícilmente puede fallar en su propósito de captar la atención y mantener el interés. Por supuesto, la más rica fuente de donde surge este interesante material humano se halla en nosotros mismos. No tenga miedo de hablarnos de sus experiencias pensando que no debe referirse a sí mismo. La única ocasión en que el auditorio se resiste a escuchar a alguien que habla de sí mismo es cuando dicha persona lo hace de un modo ofensivo y egoísta. No siendo así, el público siempre siente gran interés por escuchar las historias personales de los oradores. Constituyen el medio más seguro de sostener la atención. Nunca las deseche completamente. Personalice su discurso utilizando nombres. Por todos los medios, cuando relate anécdotas referidas a otros, utilice sus nombres. O si no quiere descubrir su identidad, use nombres ficticios.
Aún los nombres impersonales como el señor Pérez, Juan Gómez, son mucho más descriptivos que este hombre o una persona. El rótulo identifica e individualiza. Así decía Rudolf Flesch, nada confiere a un relato mayor realismo que los nombres. Nada es tan poco realista como lo anónimo. Imagínese una historia cuyo héroe carezca de nombre. Si su discurso está colmado de nombres y apellidos, puede estar seguro de obtener un alto grado de atención, pues sus palabras poseerán el inapreciable complemento del interés humano. Sea específico. Llene su discurso de detalles. Usted podría responder a esta indicación. Todo esto está muy bien, pero ¿cómo puedo estar seguro de que conseguiré bastantes detalles para mi discurso? Hay una fórmula para comprobarlo. Es una fórmula de las 5 interrogaciones que todo cronista utiliza cuando redacta una noticia. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Qué? ¿Y por qué? Si usted aplica esta fórmula, sus ejemplos tendrán vida y color. Permítame que lo ilustre con una anécdota personal que fue publicada por selecciones del Reader's Digest. Cuando terminé mis estudios, pasé 2 años viajando por Dakota del Sur, trabajando como vendedor para Armour & Company. Me trasladaba por mi zona en trenes de carga. Cierto día tuve que permanecer en Redfield durante 2 horas esperando un tren que se dirigiera al sur. Como Redfield estaba fuera de mi zona, no podía utilizar mi tiempo libre para efectuar ventas. Durante 1 año había estado en Nueva York estudiando en la Academia Norteamericana de Arte Dramático, así que decidí usar esas horas libres para practicar oratoria. Mientras caminaba junto a las vías del tren, comencé a ensayar una escena de Macbeth. Extendiendo los brazos, exclamé dramáticamente: ¿es una daga lo que veo delante de mí, con el puño hacia mi mano? Ven, deja que te empuñe. No te tengo y, sin embargo, te veo todavía. Me hallaba sumergido aún en la escena cuando 4 policías me salieron al paso y me preguntaron por qué estaba aterrorizando a las mujeres. No me habría quedado más atónito si me hubieran acusado de asaltar un tren. Me informaron que una señora me había estado observando desde su cocina a unos 100 metros de allí y que, según ella, nunca había visto cosa semejante. Llamó a los policías y cuando estos se acercaron me oyeron hablar de aquellas dagas. Le dije que estaba ensayando Shakespeare, pero tuve que mostrarles mi libro de pedidos de Armour & Company antes de que me dejaran marchar. Observé cómo esta anécdota responde a las 5 interrogaciones de la fórmula expuesta anteriormente. Por supuesto, es peor exponer demasiados detalles que ninguno. Todos nos hemos aburrido alguna vez escuchando relatos atiborrados de detalles, superficiales y carentes de importancia. Fíjese cómo el incidente que casi determinó mi arresto en una ciudad de Dakota del Sur, hay una breve y concisa respuesta a cada una de las 5 preguntas. Si usted llena su discurso con un exceso de detalles, su auditorio pondrá una mala calificación a sus observaciones, rehusándole su atención. No existe clasificación más severa que la falta de atención. Dramatice su discurso mediante el uso del diálogo. Supóngase que usted pretende explicar cómo consiguió aplacar
a un comprador irritado utilizando algún principio de relaciones humanas. Puede comenzar así. Días pasados, un hombre se presentó en mi despacho. Estaba muy irritado porque la máquina que le habíamos enviado la semana anterior no funcionaba bien. Le dije que haríamos todo lo posible para remediar la situación. Unos momentos después se calmó y pareció satisfecho de que nos halláramos dispuestos a hacer las cosas como eran debido. Esta anécdota posee una virtud. Especifica claramente el hecho, pero carece de nombres propios, de detalles y sobre todo del diálogo que daría vida a este incidente. He aquí la misma anécdota provista de tales cualidades. El martes pasado golpearon a la puerta de mi despacho y levanté la vista para encontrarme con la irritada expresión de Charles Blexam, uno de mis clientes habituales. No tuve tiempo de pedirle que tomara asiento. Esto es lo último, me dijo. Puedes mandar a buscar esa máquina de lavar y que se la lleven de mi casa. Le pregunté qué sucedía. Se apresuró a contestarme. No funciona, gritó. La ropa sale toda enredada y mi mujer ya está cansada. Le pedí que se sentara y me diera todos los detalles. No tengo tiempo de sentarme. Se me hace tarde para ir al trabajo y no quisiera haber venido nunca aquí a comprar ese aparato. Créeme, no lo haré nunca más. Golpeó con el puño el escritorio haciendo caer el retrato de mi esposa. Mira, Charles, le dije, si quieres sentarte y explicarme lo que sucede, te prometo que haré todo lo que creas necesario. Entonces se sentó y hablamos tranquilamente del asunto. No siempre le será posible introducir el diálogo en su charla, pero puede verse como la referencia directa a la conversación. Contribuye a dramatizar el incidente en el texto anterior. Si el orador posee alguna facultad para la imitación y puede lograr el tono de voz original al pronunciar las palabras, el diálogo puede llegar a ser más efectivo. Por otra parte, el diálogo otorga al discurso el timbre auténtico de la conversación cotidiana. Da la impresión de que uno está charlando en una reunión de sobremesa, no como un pedante que transmite el contenido de un artículo en una reunión de sociedad o un locutor que declama ante unos micrófonos. Visualice demostrando el tema de su charla. Los psicólogos nos dicen que más del 85% de nuestros conocimientos los adquirimos mediante impresiones visuales. Esto explica sin ninguna duda la gran efectividad de la televisión como medio de propaganda y entretenimiento. Hablar en público también es un arte tan visual como auditivo. Uno de los mejores medios de enriquecer un discurso es incorporar al mismo demostraciones visuales. Usted podría pararse horas tratando de decirme con palabras cómo se maneja un palo de golf y yo podría aburrirme soberanamente, pero levántese y muéstreme lo que hace para llevar una pelota hasta el hoyo y seré todo ojos y oídos. Del mismo modo, si usted escribe las desesperadas maniobras de un avión con sus brazos y sus hombros, estaré mucho más atento al resultado de su lucha con la muerte. Recuerde una charla pronunciada en una clase industrial, que fue una obra maestra de visualidad. El orador bromeaba sobre los inspectores y técnicos en eficiencia. El parecido de los gestos y los movimientos del cuerpo con los de estos caballeros mientras inspeccionaban una máquina trituradora
era más cómico que cuando yo lo había visto por televisión. Los detalles visuales hicieron además que aquella charla fuera memorable. Yo por lo menos no la olvidaré nunca, y estoy seguro de que los otros miembros de la clase aún estarán hablando de ella. Es una buena idea que usted se pregunte: ¿cómo puedo procurar visualidad en mi discurso? Luego pongámoslo en práctica, pues, como decían los antiguos chinos, un cuadro vale más que 10.000 palabras. El cuarto paso es usar términos familiares y concisos que creen imágenes. En el proceso de atraer y mantener la atención, que constituye la primera finalidad de todo orador, existe una técnica de mayor importancia. Sin embargo, no por ello es menos ignorada. El promedio general de los oradores parece ignorar su existencia. Probablemente nunca pensaron en ella conscientemente. Me refiero al proceso de utilizar palabras que produzcan imágenes. El orador a quien nos resulta fácil escuchar es aquel que pone imágenes ante nuestra vista. El que emplea símbolos confusos, faltos de colorido, lugares comunes, es el que hace dormir a los auditorios. Imágenes, 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 tan libres como el aire que respiramos. Rocíe con ella su discurso, sus conversaciones. Será mucho más entretenido y gozará de mayor influencia. Herbert Spencer, en su famoso ensayo Filosofía del Estilo, mostró hace ya mucho tiempo la superioridad de los términos que crean imágenes brillantes. No pensamos en términos generales sino particulares. Deberíamos evitar siempre una frase como esta: en la misma medida en que los usos y costumbres y diversiones de un pueblo sean crueles y bárbaros, serán severas las reglamentaciones de su código penal. Y en su lugar deberíamos escribir: en la misma medida en que los hombres gozan con las batallas, las corridas de toros y los combates de gladiadores, castigarán los crímenes con la horca, la hoguera y el tormento. Frases plenas de imágenes surcan las páginas de la Biblia y de las obras de Shakespeare, como abejas en torno a la miel. Un escritor vulgar, por ejemplo, habría expresado que algo que tratara de perfeccionar lo perfecto sería superfluo. ¿Cómo expresó Shakespeare el mismo pensamiento? Con una vivida frase inmortal: dorar al oro, pintar al lirio, perfumar a la violeta. ¿Ha reparado usted alguna vez en que los proverbios que han pasado de generación en generación son casi todos expresiones visuales? Más vale pájaro en mano que 100 volando. Acalló comedor, cabestro corto. Agua que no has de beber, déjala correr. Y se hallarán los mismos elementos pictóricos en casi todos los símiles que hayan surgido a lo largo de los siglos y han envejecido con el uso. Astuto como un zorro, duro como una roca. Lincoln utilizaba continuamente terminología visual. Cuando se aburría de ver llegar extensos y complicados expedientes a su despacho de la Casa Blanca, lo rechazaba no con una descolorida fraseología, sino con una pintoresca expresión que es imposible olvidar. Cuando envío a alguien a comprar un caballo,
No quiero que me diga cuántas crines tiene en la cola. Solo me interesan sus características esenciales. Defina y especifique sus observaciones. Dibuje cuadros mentales que se distingan con tanta claridad y precisión, como las astas de un venado contra el sol poniente. Por ejemplo, la palabra perro evoca una imagen más o menos definida de tal animal, quizás un sabueso, un perdiguero, un San Bernardo o un Pomerania. Observe cuanto más clara se presenta la imagen en su mente. Cuando el orador dice un dogo, el término tiene menor extensión. Un dogo atigrado no evoca una imagen mucho más clara aún. No tiene más vida un Shetland negro que simplemente un caballo. No ofrece una imagen mucho más clara y definida. Un gallo blanco de Bantam con una pierna rota que meramente un gallo. En los elementos del estilo, William Strong expresa: si en algún punto se hallan de acuerdo los que han estudiado el arte de escribir, es en el siguiente: el medio más seguro de despertar y mantener la atención del lector consiste en expresarse de un modo específico, definido y concreto. La eficiencia de los grandes escritores, Dante, Shakespeare, se debe a que se ocupan de las circunstancias particulares y refieren todos los detalles que vienen al caso. Sus palabras evocan imágenes. Esto es tan cierto en lo que se refiere a hablar, como en lo tocante a escribir. Hace algunos años dediqué una sesión de mi curso a cierto experimento. Adoptamos una norma de que en cada frase el orador introdujera un hecho o un nombre propio, una imagen o una cita. El resultado fue revolucionario. Los miembros de la clase jugaban a ver quién atrapaba al otro diciendo generalidades. No pasó mucho tiempo antes que todos estuvieran hablando, no en el nebuloso lenguaje que flora sobre los auditorios, sino en otro claro y vigoroso, el que los hombres emplean en la calle. Un estilo abstracto, dice Alain, el filósofo francés, siempre es malo. Las frases deben rebosar de piedras, metales, sillas, mesas, animales, hombres y mujeres. Esto es igualmente válido para la conversación cotidiana. En realidad, todo lo que ha sido dicho en este capítulo sobre el uso de los detalles en el discurso se aplica a la conversación corriente. Es el detalle lo que da brillo a la conversación. Todo aquel que esté resuelto a transformarse en un hábil conversador puede sacar provecho de los consejos que contiene el presente capítulo. También el vendedor descubrirá la magia del detalle cuando la aplique en la presentación de sus artículos. Los que ocupan cargos ejecutivos, las amas de casa, los maestros, descubrirán el gran beneficio que representa el uso de detalles concretos al dar instrucciones o transmitir cualquier tipo de información.